Sí, pero es que ni la resolución entiendo muy bien. No O tenía sea, la... no todo el 9 igual, tipo el C, ahí el C me arrancó tipo a Tengo una complicar. pregunta. O Dale. sea, nosotros tengo una pregunta. ¿Viste que ahí en la resolución te dice tipo una letra griega? ¿Eso significa, tipo, es lo mismo que decir epsilon? A ver, pará. No, que esa es delta, pero hace referencia a que. Claro, hace referencia a epsilon, porque es tipo nuestra pregunta. Porque con el Open Thing, en la clase de ese profesor que Sí. está ahí, como que hace todo igual, o sea, bien parecido a lo que está ahí, pero le pone epsilon. No sé si será lo mismo o qué. Sí, o sea, ponerle epsilon o delta o gamma es es lo mismo, sí. O sea, es agarrar cualquier letra griega, o sea, que agarren una letra a otra, es que dicen que eso es una variable. O sea, no cambia. ¿Esa es la Claro, pregunta? pero o sea, es una letra cualquiera nomás, un número cualquiera. Sí, es para representar un número cualquiera. En general, tenemos como esa tendencia a cuando queremos representar cosas chiquitas, pensar en epsilon y delta, pero le pueden poner una letra griega o una letra común y corriente, ¿no? O sea, no, cualquier cosa puede ser en ese sentido. ¿Quieren que igual miremos cuál es la parte que les causa dudas? Esperen, vamos a mirar Sí, la si parte. pueden mirar la 4C, genial. Dale. Ah, Acá tengo. la 9C, La perdón. 9 sí, sí. Sí, sí. Este, la 9 parte C. O sea, tenemos un conjunto A más B que se define como las sumas de A y de B con A que pertenece a un conjunto A y B que pertenece a otro conjunto B. Entonces, probar que si A y B son acotados, entonces el ínfimo de A más B es igual al ínfimo de A más ínfimo de B y el supremo de A más B es igual al supremo de A más el supremo de B. Ok. Donde A y B están contenidos en R y son no vacíos en... A y B están contenidos en R y son no vacíos y alfa es un número cualquiera en R. Perfecto. Este... Perdón, acabo de llegar. ¿Puede repetir por favor cuál ejercicio es este? Sí, estábamos leyendo el ejercicio 9 del práctico 3. Sí, hoy Ahí tendríamos va. que arrancar el práctico 4, Lucas, pero me preguntaron ese ejercicio y está la resolución, pero como no entendía la resolución, vamos a mirar la solución juntos, a ver qué es la parte que no entendían. Voy a maximizar así no se me ponen nerviosos con todas las pestañas, como ya me pidieron la vez pasada. Imagínense que en el momento que estamos en la pandemia tengo cada vez más pestañas abiertas y más reuniones por minuto más o menos. Se me superponen. Sí, Franco, no puedo. Tengo la mitad de las pestañas que están abiertas creo que son de COVID, así que no. De seguimiento de números. No aprendo más. Cada tanto digo que me voy a ordenar, pero no. Cada tanto se me cierran todas y las vuelvo al día siguiente, ya se me llena de vuelta. Entonces, estábamos en la parte C, ¿no? ¿Qué decíamos? Si nos decían que probamos que si A y B eran acotados, entonces el ínfimo de la suma de esos dos conjuntos era la suma de los ínfimos y lo mismo para el supremo. Entonces, el dato que están acotados justamente lo que nos dice es que el ínfimo de A es un número real, o sea que no es menos infinito, lo mismo para el ínfimo de B y lo mismo para los supremos, o sea, ambos conjuntos tienen supremo e ínfimo y son números reales. ¿Sí? Entonces lo que les dice, y ahí vamos a ver, ¿no? Que va a ser la demostración para el ínfimo, pero después hacer la del supremo va a ser casi que exactamente lo mismo. ¿Sí? Hasta ahí venimos bien, ¿no? Igual no les dije nada Sí, extraño. sí. O sea, que uno va a ser igual al otro, el razonamiento. Ahí va, eso es lo que hay que mostrar. ¿Y les parece razonable que sea así? Sí. Sí, Sí. ¿no? El tema es que hay que demostrarlo, es como que intuitivamente sí, hay que demostrarlo. Entonces,
Y lo que les dice es lo que decíamos recién, ¿no? Que van a probar el ínfimo y después hacer las pruebas para el supremo es casi que lo mismo. Entonces, el primer paso es probar que la suma es una cota inferior. ¿Se acuerdan que eso también lo hicieron la clase pasada con Gerardo para la suma superior? Primero mostraban que un número era cota y después lo que van a mostrar es que no hay ningún número mejor que esa cota. O sea, no hay ningún número que acote más que la cota que ustedes encontraron. ¿Sí? Entonces, lo que les dice es que como el ínfimo de A es cota inferior de A, para cualquier número A que pertenezca al conjunto A, saben que el ínfimo de A es menor o igual que ese número, ¿no? O sea, todos los números que están en A, todos los elementos del conjunto A son todos mayores o iguales que el ínfimo por definición de ínfimo, y lo mismo para ínfimo de B, que es cota inferior del conjunto B. ¿Sí? Y después les dice que, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sí. Entonces, si quisiéramos probar, justamente, queremos probar que ínfimo de A más ínfimo de B es cota inferior de B. Entonces, de A más B. ¿Qué es lo que precisamos probar? Para poder repetir la pregunta. Eso. Sí. El ínfimo de A más B es menor o igual que A más B. Ahí va, ya no sé qué les pregunté. Nada. Nada, que recién vimos esto, ¿no? Dijimos, todos los elementos de A son mayores o iguales que ínfimo de A porque ínfimo de A es cota. Todos los elementos de B son mayores o iguales que el ínfimo de B porque B es cota. Entonces, si yo quiero probar que el número ínfimo de A más ínfimo de B es cota inferior de A más B, ¿qué es lo que tengo que probar? ¿Qué tengo que probar para probar que es una cota inferior? Que es menor a el ínfimo. Que cualquier elemento, que cualquier elemento que esté en A más B es mayor o igual que la suma de ínfimo de A más ínfimo de B. Ahí va, o como lo escribe Franco, que la suma de los ínfimos es menor o igual que todo elemento de A más B. Exactamente. Entonces dice, bueno, si nos tomamos un X cualquiera que pertenezca al conjunto A más B, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a ese X lo podemos escribir como A sub X más B sub X. ¿Estamos bien? O sea, estoy leyendo la solución, obviamente, pero porque me dijeron que no la entendían. Entonces vamos a ir a ver en qué momento de la solución se entendieron. Eso es lo que estoy haciendo, más allá. Ahí Porque me si perdí darles- con el A sub X y el B sub X. Lo que le pone sub X, porque lo único que está diciendo es que son los números. O sea, a X lo puedes escribir como un A más un B, porque como X está en el conjunto A más B, quiere decir que a X lo puedes escribir de la forma A más B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Y lo único que hace es ponerle el índice sub X para decir son el A y el B que cuando los sumás forman el elemento X. Por eso es ese subíndice X. Es solo para decir son justito esos y no cualquier otro. Claro, pero o sea, es un número solo. Es un Es un número X. solo. Exactamente. Ponele que vos decís, no sé, X se escribe como 2 más 2. A sub X quiere decir que es el 2, y cuando lo sumás al otro 2 te va a dar justo tu elemento X. No sé si te lo Sí. aclaré, creo que te embarré Sí, feo. sí. No, está bien, está bien. Pero lo único que es para diferenciarlos de cualquier otro A y B. Son A sub X y B sub X porque son los que cuando los sumas dan el número X. ¿Sí? Después dice, por lo tanto, por 1, ¿no? 1 era lo que nos decía que para cualquier elemento de A, el ínfimo de A era menor o igual. El ínfimo de A es menor o igual que A sub X, ¿no? O sea, como el A sub X está en A, el ínfimo de A tiene que ser menor o igual. Y lo mismo pasa para el ínfimo de B. Entonces dice, si sumamos miembro a miembro, ¿no? O sea, como A sub X es mayor o igual que ínfimo de A y B sub X es mayor o igual que ínfimo de B, podemos hacer la suma de los dos lados y nos queda que ínfimo de A más ínfimo de B es menor o igual que A sub X más B sub X, que eso es X. ¿Les quedó claro ese paso? Capaz que ahí sí les puedo escribir un cachito para que quede bien clarito.
¿Quieren que lo escriba eso? Sí, si no te jodes, sí. No, obvio que no me jode, estamos para eso, pero a mí me pareció que Ah, era donde podía hacer que se les, que les molestara un poquito. Denme medio segundo. Esta es la clase de prácticos, creo que sí. Entonces, vamos a con este ahora. Que ya soy 21 de marzo, ¿no? Entonces, lo que nos decía era esto, tenemos que a x lo escribimos como a sub x más b sub x. Y lo que sabemos es que ínfimo de a es menor o igual que a sub x, ¿no? Porque el a sub x pertenece a y el b sub x pertenece a b. Y que el ínfimo de b es menor o igual que b sub x. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos cosas. Y lo que nos queda es que el ínfimo de a más el ínfimo de b van a ser menor o igual que a sub x más b sub x. ¿Sí? Me fue yendo para arriba. sí, genial. ¿No? Era eso. Que esto es el elemento x y donde x en realidad es un elemento cualquiera de a más b. O sea que esto lo probamos en realidad para cualquier x que pertenezca a más b. ¿Sí? Entonces con esto probamos que ínfimo de a más ínfimo de b es cota inferior. ¿Qué es lo que nos queda probar? Que es que es igual al ínfimo de A más B. Claro, ¿No era ahí eso? va. Falta probar eso, ¿no? Hace falta probar que es la máxima de las cotas. Exactamente. ¿No se le fue lo que estaba compartiendo? Sí, se me fue porque iba a volver al... lo estoy escribiendo acá igual, pero para que quede escrito, pero estaba volviendo a la solución, para que sigamos mirándola y sigamos entendiendo qué es lo que decía. Esto es un ejercicio de comprensión lectora conjunta, digamos, o sea, más allá de... Esperen que no lo tengo activo, que dice... Un segundo. Ah, ya sé. Ahí está, ¿sí? Entonces lo que nos dice ahora es que es una cota inferior como queríamos. Por otra parte, para los ínfimos, entonces, ahora es donde empieza a tratar de probar que es ínfimo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a usar la definición de ínfimo. Y lo que va a decir es que para cualquier A que yo me agarre, perdón, para cualquier delta que yo me elija, ¿sí? Existe un A, igual acá está medio raro escrito, pero lo voy a escribir. O sea, que lo que quiere decir es que para cualquier delta existe un A que esté en el conjunto A, tal que el A delta es menor que el ínfimo de A. O sea, ¿no? Si pasan sumando ínfimo de A para el otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda que cualquier delta que yo me elijo, si tomo ínfimo de A más un delta sobre 2, siempre voy a encontrar algún elemento del conjunto A que sea menor que eso. No sé si lo ven eso. ¿Lo ven? Vamos a volver a la otra pantalla. No, lo que está escrito, pero ver cómo se me va torciendo la hoja, perdón.
lo que está escrito es esto, ¿no? Que para todo delta, a ver, esperen. Para todo delta existe un A que está en A, ¿sí? Y de vuelta, ¿por qué le ponemos un delta? Solo para decir que es para ese delta, que si cambiamos el delta voy a tener que encontrar otro A, ¿sí? De tal manera que A sub delta es menor que el ínfimo de A más delta sobre 2. O sea, lo que estamos diciendo es, si acá está ínfimo de A, ¿sí? Y acá está ínfimo de A más delta sobre 2, como ínfimo de A justamente es el ínfimo, si yo me tomo algo que sea apenitas más grande que ínfimo de A, ¿qué es lo que pasa? En el medio de estos dos, siempre me voy a encontrar algún A que pertenezca al conjunto A. ¿Sí? Lo que Ah, puede, sí, sí. ¿sí? Lo que puede pasar que es que si yo cambio mi delta, y de vuelta, o sea, perdón, vamos a usar colores. Si yo cambiara mi delta, y ahora mi delta fuera más chiquitito, ¿sí? Más otro delta sobre 2, vamos a ponerle delta prima sobre 2, este A que yo me había elegido antes no me servía, pero igual va a existir otro, seguro. Entonces, a este le pongo A delta prima sobre 2. Perdón, A delta prima. Y a este, al que servía para el delta, le pongo A sub delta. Eso es para enfatizar nada más que para cada delta que yo me elija, por lo menos un A voy a encontrar que esté ahí adentro. ¿Sí? No es cualquiera. Tiene que ser alguno que esté entre ínfimo de A e ínfimo de A más delta prima sobre 2. Pero siempre lo voy a encontrar. ¿Sí? Por la definición de ínfimo. Y entonces lo que hacen en realidad es, en vez de escribir esta desigualdad, lo escriben así. Que A sub delta menos el ínfimo de A va a ser menor que delta sobre 2. Esto es otra forma de decir que siempre me voy a encontrar una subdelta que está a menos de delta sobre 2 de distancia del ínfimo de A. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, ahí con el dibujito se entendió. ¿El dibujito ayudó? Perfecto. Sí, para estas cosas de ínfimos está bueno. O sea, a veces tienen que tener cuidado porque a veces les puede llegar a confundir, pero pila de veces ayudan a razonar. O sea, siempre teniendo el debido cuidado. Bueno, entonces estamos en esta ecuación que fue lo que vimos recién, ¿no? Entonces dice, nótese que en vez de elegir delta, elegimos un delta sobre 2, justamente para que después cuando sumemos ínfimo de A más B, pueda sumar esos deltas sobre 2 y me dé para el delta. ¿Sí? O sea, es un tecnicismo para que nos queden bien las cuentas nada más. Y después dice, podemos hacer lo mismo para B, ¿no? Pero para el mismo delta que me elegí arriba. O sea, me elijo un delta y encuentro un A sub delta en el conjunto A y un B sub delta en el conjunto B, que esté en cualquiera de los dos a menos de delta sobre 2 del ínfimo. Entonces dice, bueno, ahora, si yo me elijo un delta cualquiera, de vuelta puedo sumar esas dos desigualdades. Entonces, si yo sumo esas dos desigualdades, ¿qué me queda? Me queda A sub delta menos ínfimo de A más B sub delta menos ínfimo de B. O sea, lo que está bien a la izquierda va a ser menor que delta sobre 2 más delta sobre 2, que es igual a delta. ¿Sí? Y en la igualdad del medio lo que hicieron fue reordenar los términos. ¿Lo ven eso? Esa cuentita. Sí, sí, sumamos los dos. Sí, está. Suman los dos de arriba y en realidad les queda que lo de más a la izquierda es menor estricto que lo de más a la derecha. Lo que pasa es que aprovecharon y dijeron, bueno, pero estas cosas son iguales a esto. ¿Sí? ¿O quieren que lo escriba a mano y lo reordene a mano? ¿Prefieren? No, sí, si lo escribí sí, pero no sé cómo delta después se transforma en, o sea, en lo que queremos llegar. Ah, pero porque justamente como siempre es el mismo delta, ¿qué es lo que dijimos? Dice, para cualquier delta mayor que 0 que yo me tome, ¿no? O sea, si junto, a partir de lo que escribimos arriba, dice, finalmente, para cualquier delta que yo me tome mayor que 0, existe un elemento X que pertenezca a más B, tal que X delta menos ínfimo de A más ínfimo de B es menor que delta. Entonces,
lo que probamos es que ínfimo de A más ínfimo de B cumple la definición de ínfimo. Capaz con el dibujito o... Dale, volvamos al otro recurso. Acá en esta clase, si no usamos más de un recurso, no somos... Entonces, lo que dice es esto. ¿Por qué no se quiso conectar? Esperen que se me hizo loco. Ah, ¿qué le está pasando? No se quiere conectar. Está de vivo. Nada, no. Esperen que no se me está queriendo conectar. ¿Por qué no se está queriendo conectar? Bueno. La tecnología últimamente me está jugando malas pasadas. Porque sin querer apreté el modo avión. Por eso no se me quiere conectar. Bueno, perdonen. Silencio. Bueno. No, ahora está. ¿Qué querés? ¿Qué te pasó? No sé. Bueno, pasó una cosa rarísima. Que no quiere andar. Pero Bueno, pará, no pasa vamos a volver nada. Pero no, igual vamos a volver a no sé qué pasó. Porque aparte anda todo bien y después dice, no me puedo conectar. A ver si... No puede ser esta bobada. Voy a hacer el último intento. Y si no, se los muestro luego. No, se me retuvo. Me voy a apagar y prender mientras tanto. No. Bueno, no, ni siquiera se quiere apagar. Cobró vida. Entonces, vamos a volver acá donde estábamos. ¿Sí? Después de sumar Vale. las dos cuentitas. Sí, ahí va. Entonces, lo que les decía es esto. Que acá cuando sumamos las dos cuentitas, lo que nos queda es esta parte menor que esta parte, ¿no? Y ahí veníamos bien, ¿sí? Entonces lo que nos dijeron es, bueno, esta parte, si yo la reordeno, es A delta más B delta menos, pongo un paréntesis y sumo los dos ínfimos, ¿sí? O sea que al final lo que terminé probando es que si yo me elijo un delta cualquiera, ¿sí? Voy a encontrar un A perteneciente a A y un B perteneciente a B que están a menos de delta de ínfimo de A más ínfimo de B. Y eso es lo que está escrito abajo. Dice entonces, finalmente, para todo delta existe un X que pertenece a A más B, tal que ese X que le pongo X delta, menos ínfimo de A más ínfimo de B, es menor que delta. Entonces, esta se entiende que es lo que acabamos de probar. Sí, es así. Entonces, cuando estamos probando esto, justamente estamos mostrando que ínfimo de A más ínfimo de B cumplen con la definición de ínfimo de A más B. ¿Sí? Porque lo que probamos es que no importa
qué delta yo me elijo, siempre me voy a encontrar un X subdelta de A más B que está a menos de ese delta de ínfimo de A más ínfimo de B. O sea, el mismo dibujito que les hice de ínfimo de solo de A, lo termino pudiendo escribir lo mismo para ínfimo de A más ínfimo de B. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Entonces es eso, terminamos probando que ínfimo de A más ínfimo de B es ínfimo de A más B. Porque no encuentro ningún delta que sea un poquitito más grande que también pueda ser cota inferior. Eso es lo que terminé mostrando. Está bueno. Creo que sí. ¿Sí? Capaz Sí, que con sí. otra leída más, pero Sí, con sí, el exacto. Y cuentito sí. atrás queda. Igual si no me lo volvés a preguntar. No, no, ahora tipo entiendo mucho más que solo con la explicación. Que Luego la está- explicación. Sí, claro, para eso es lo que les gracias. decía. Está bueno hacerse como los dibujitos porque a veces ayuda, sobre todo en las cosas estas de Supremos, es bastante útil hacerse dibujitos. Voy a ver si se me desretoba esto. Sí, sí, Bueno, muchas gracias. de nada. Entonces, no sé si quieren aprovechar a preguntar alguna cosa más del práctico 3 o quieren que juguemos un poco con el práctico 4. Igual lo que les decía, está bueno que esta semana aprovechen a mezclar dudas de los dos, porque el práctico 3 puede llevarles un poco más de una semana y el práctico 4 creo que les va a ser como relativamente fácil. O por lo menos seguro que los ejercicios les van a parecer menos tediosos que lo que les pueden parecer los ejercicios del práctico 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ir mirando un poco el práctico 4? ¿Están ahí? ¿Quieren preguntarme una duda más del práctico 3? ¿Arrancamos con el práctico 4? Bueno, Arrancamos en el práctico 4, sí. arrancamos con el práctico 4, que lo que queremos usar del práctico 4 es solamente el concepto de solamente, como si no fuera nada, ¿no? Vamos a reforzar el concepto de integral como área debajo de la gráfica, ¿sí? Pero ¿qué es importante cuando decimos área debajo de la gráfica? En realidad, no es que nos refiramos exactamente al área que está abajo de la gráfica, sino a qué área es la que nos referimos. Ay, perdón, La que me- está comprendida entre la gráfica y el eje de las X. Exactamente, eso es importantísimo, la que está comprendida entre la gráfica y el eje de las X. Ay, esperen, disculpen que quedó atrás una pregunta de Luca. ¿Qué pasó, Luca? A más B es la suma de cada uno de los elementos de A con cada uno de los elementos del B. Sí. No, no, es todos con todos. Exactamente. Exactamente eso mismo. Bueno, entonces eso lo volvemos a lo otro. Perdonen. No. Volviendo al otro, entonces, es importantísimo eso, ¿no? Es el área que está abajo de la gráfica, pero en realidad es el área hasta el eje de las X. Entonces, si la gráfica toma valores negativos, ¿cómo voy a representar esa área? ¿Qué le voy a hacer a esa área? No estoy muy seguro porque yo siempre pensaba que el valor era positivo, pero hoy en la clase de teórico lo dimos como que no. Como que, o sea, como que el valor quedaba con signo negativo. Entonces quedé como un poco con un ruido. Exactamente. Cuando el área que estamos calculando está por abajo de las X, le ponemos un signo negativo. Eso tiene mucho sentido, sobre todo en física tiene mucho sentido, pero es una convención. Un área siempre es algo positivo, pero lo que hacemos es decir, si está por arriba del eje de las X, la gráfica, le ponemos un signo positivo, y si está por abajo de las X, la gráfica, le ponemos un signo negativo. ¿Se imaginan una situación que se acuerden de física, por ejemplo, o puede ser de cualquier otra gráfica en la vida real, donde tenga sentido eso? Que sea positiva cuando voy por arriba del eje de las X y negativa cuando está por abajo. Sí, leo el chat. Facundo.
¿Por? Querías hablar sin que yo leyera, si querés me tapo los ojos. Lo que pasa es que el chat a veces demora un poquito más en llegar. Por eso es más fácil que hablen y ni les digo que prendan las cámaras, ¿no? Eso es un éxito, pero bueno. Sí, te puedes comunicar conmigo así, Facundo, no hay problema también. A esta altura, con tal de que se comuniquen por telegrama, señales de humo o cualquier cosa así. Bueno, entonces, ¿se imaginan, se les ocurre algún ejemplo donde tenga sentido esto de decir, bueno, por convención le pongo un menos a las que están por abajo? Sí, no tiene algo que ver con lo del sistema de referencia y eso, o no sé. Perfecto. ¿Y en qué es un ejemplo eso entonces, lo del sistema de referencias? No sé, la gravedad puede Y a ser. media, dice Franco. Bueno, ahí va, la gravedad es una aceleración que puede ser negativa o positiva, pero, por ejemplo, si yo les digo que un auto va a velocidad positiva y después les digo que ese mismo auto empieza a ir en velocidad negativa, ¿qué es lo que están pensando en realidad? Que va a ir para atrás. Claro, que está yendo para atrás, que está yendo en el sentido contrario al que yo había medido la velocidad positiva. ¿Sí? Entonces, ¿y se acuerdan cómo se relaciona la distancia recorrida con la gráfica de velocidad en función del tiempo? No, debe ser el área, ¿no? Algo así. Sí, el área creo que era. Era el área abajo de la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo estoy con velocidad negativa, quiere decir que estoy yendo en sentido contrario. Entonces, cuando estoy midiendo la distancia neta, ¿no? O sea, cuánta distancia, no el total de distancia, sino cuánto se desplazó el auto. ¿Se acuerdan que desplazamiento era punto inicial y punto final? No importaba el camino que yo hubiera hecho en el medio. ¿Sí? Sí, Pero ahí si sería quiero como la integral, ¿no? Exactamente, si quiero medir desplazamiento tiene sentido que sume la distancia que recorrió mientras iba hacia un lado, pero que le reste la que volvió. Entonces ahí es donde ponerle un signo negativo al área por abajo de la gráfica tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero sumar todo? No pasa nada. Lo que hago es ponerle un valor absoluto a la función. Y lo que hago es convertir esa función en toda positiva y después hago la gráfica del valor absoluto y ya está. No hay ningún problema, pero depende el problema que quiera resolver por lo que, qué signos le quiero poner al área. Entonces ahí la convención de ponerle un negativo a las áreas cuando la gráfica va por debajo del eje de las X, o sea, cuando la función toma valores negativos, tiene sentido. ¿Sí? Pero es una convención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ahí un poco la idea de por qué a veces es negativa y otras veces es positiva? Sí, no, nada. Fs. Yo sí entendí. Perfecto, porque de los 44 que están del otro lado, ¿en serio no entendí? Dale. Está. ¿Entendieron entonces eso? Me imagino que si nadie dice que no, Sí, profe. ya sé que te reíste, Facundo. Yo lo recuerdo del año pasado, o sea. ¿Te acuerdan del año pasado? Perfecto. Así que andan claritos para calcular gráficas. ¿Qué les parece entonces? ¿Ya hicieron algún ejercicio del práctico? Sí. Por ahora no. Por ahora no. ¿Qué te pasa, Pilar? Que me dice, pero espera. Espero, Pilar, ¿qué pasó? Ah, no. No hicieron nada. Bien. Bueno, no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer es como siempre. Vamos a arrancar por el principio. Vamos como para entrar en calor. ¿Ah? Yo hice de los primeros y me entrevera lo de, hay unos paréntesis rectos ahí que Lo de, son lo de parte algo de entera. los enteros, sí, eso. Sí. Lo que pasa con parte entera de X es que la función queda con, o sea, si yo, eh, a ver, si tengo, miren, por ejemplo, miren que me estoy mezclando yo, porque lo que me pasa es que no se quiere de vuelta con, si se me quisiera volver a conectar el pizarrón, sería fantástico, que no sé qué le pasó. Voy a hacer un intento a ver si ahora se tranquilizó. No sé qué le pasa. Voy a conectarlo y desconectarlo a la red de wifi a ver si con esto.
No, no. Sí. Bueno, Profe, parece que sí quiere volver. Dale. ¿Qué? una Perdón. pregunta. Se supone que este gráfico lo tenemos que hacer sin usar la integración de una función, ¿verdad? Para. O ¿Cuál? El no? de 1, 1H. No, todo, o sea, estaba mirando todo el práctico. Por ejemplo, el 1,8. Se supone que lo tengo que hacer a partir de la suma de áreas o todo, ¿no? El 8, sí, sí, la idea de todo el 1 es agarrar la noción de calcular áreas, de relacionar integral con cálculo de áreas. Sí. Está perfecto, perfecto. Y Franco dice que el 1, 1H es su problema. Esperen que ahora no voy a poder duplicar. ¿Y cuál es el 1, 1H? Porque es parte entera de 2 seno de x. Para ahí lo que está bueno es dibujarse, ¿no? Y pensar que parte entera de x es, por ejemplo, si tomo para todos los valores que estén entre el 2 y el 3, parte entera y 3 abierto, parte entera de x va a ser siempre 2, ¿sí? Entonces, si yo tomo la función parte entera de 3x, de 3, perdón, 3 por parte entera de x, lo que va a pasar es que me va a quedar una escalerita, ¿sí? Parte entera de x en general es una escalerita que va, en los positivos va desde el 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2, desde el 2 hasta el 3, es como una escalerita que va haciendo, ¿no? Escaloncitos rectos. Si lo multiplico por 3, lo que va a pasar es que en realidad esos escaloncitos van a aparecer cada 3. Sí, y lo puedo hacer de vuelta el dibujo también, ahora abro si no, pero en realidad es porque estoy recaliente, porque hoy tengo todo. Pero los hago con las diapos, si no, no pasa nada. Denle la última oportunidad. No, perfecto. No sé, no sé qué pasó. Ya dibujo en. A ver si con el bloc de notas. La última oportunidad. Vamos a darle. Es un tema de la aplicación. Estamos arrancando el práctico 4, sí. No. Bueno, igual ustedes mientras tanto vayan haciendo el 1. Los que no hicieron, mientras yo resuelvo el tema técnico arranquen a hacer el ejercicio 1. El 1, así nomás. Sí, acuérdense que es valor entero de x entre 0 y 2, ¿no? O sea, la integral entre 0 y 2. No quieren ir más allá. Ay, no te puedo creer. Bien, ¿no? Sí, hasta altura las fingers en cualquier cosa de las máquinas. Si les digo que ni siquiera se quiere apagar para reiniciarlo, no se les digo todo.
Voy a desconectarme un segundo y me vuelvo a conectar. A ver si es eso. Si puedo hacer que funcione. No, Victoria, necesito que me vuelvas a hacer anfitriona, que te dejé como anfitriona ahí cuando me fui. Pone arriba de mi nombre y en la flechita te dice poner anfitrión. Gracias. Si no te dejaba de profe, no había ningún problema. No me dejó. Ok. Bueno, ¿pudieron hacer los primeros? Acuérdense que es solo entre 0 y 2, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto les dio? Bueno, el 1A, vamos rapidito. El 1A, ¿cuánto les dio? Ese era perfecto. 2. 2, ¿no? Era un rectángulo nada más. El 1B, ¿cómo era? ¿Qué les dio? 2 también. 2 también. Y era un triángulo rectángulo, ¿no? Era bastante fácil. Está bien, 2 por 2 sobre 2. El C, ¿cuánto les dio? 0. 0. ¿Están de acuerdo? ¿El 1C les dio 0? Erika, acá hay que... Mientras yo simulo tener problemas... No, simulo no, ojalá por simulación. Pero ¿cuál es la diferencia? El anterior era X y nada, se les sumaba, ¿no? Pero ahora lo que pasó era que tenían X y después X menos 2, o sea que se les iba, tenían una parte positiva y una parte negativa que sumaban lo mismo, entonces dio 0, ¿sí? Ahora viene el valor absoluto de X menos 1. ¿Cómo queda la gráfica de valor absoluto de X menos 1? Raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Eso es lo que les dio el La resultado. integral sí. Ahí va, pero ¿cómo queda la forma de la gráfica de valor absoluto de X menos 1? Es como el triángulo que aparece ahí en uno de los ejemplos arriba, pero invertido. Ahí va, queda como una M. Bueno, una M de una manera, ¿no? Ahí va, Una V. Gracias, Merilyn, perfecto. Ahí va, queda como una V, entonces le queda la suma de dos triangulitos. Es como digo el X para los dos lados y no tiene lado negativo. Perfecto, ahí va, exactamente. Entonces les queda raíz de 2 más raíz de 2, o sea, 2 raíz de 2. Perfecto. Ahora el f de x, que viene 3 partes enteras de x. ¿Cómo es la forma de esa gráfica? Profe, esto hay que hacerlo sin aplicar la primitiva, ¿no? Sí, sin aplicar la primitiva, solo pensando en... Solo dibujando las gráficas, digamos, solo graficando, bosquejando más bien. Solo graficando y calculando áreas, exactamente. Esa es la gracia de esto.
Sí, entonces ahora tenemos 3 valor absoluto de X. Perdón, 3 parte entera de X. ¿Cómo queda la forma de esa gráfica? De 0 a 1 es 0 y de 1 a 2 es 3. Exactamente, queda. ¿No? Entre 0 y 1, parte entera de X vale 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque el entero más chico es 0. O sea que toda esa, y después por más que lo multiplique por 3, me queda todo en 0. ¿Sí? Y el siguiente, cuando X está entre 1 y 2, parte entera de cualquier número entre 1 y 2 se me va al 1. ¿Sí? Entonces, y como lo multiplico por 3, me queda una rayita constante en el 3. ¿La ven esa gráfica? No, no la ves. Dale. Ya se las dibujo acá entonces. No pasa nada. Entonces. Así. Ahí. Y entonces ahora. Tengo que acá está el 1. Acá está el 2. Acá tenemos 1. Ahí. 2. Y 3. ¿Sí? Y ahora. Entonces lo que decíamos es. Vamos a poner otro color a esto. Ahora voy a empezar a dibujar la función. Entonces, cuando estoy entre 0 y 1, parte entera de X vale 0. ¿Eso sí lo ven? Exacto, lo dibujás. Ah, gracias, Facundo, perfecto. No, el de parte entera de X no, Facundo. Porque. Para. ¿Por qué? Exactamente, no tiene pendiente. ¿Por qué es eso? Parte entera de X entre 0 y 1 vale siempre 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplique 3 por 0, me quedan 0. Y después, parte entera para 1 y 2, parte entera de X siempre vale 1. Entonces, y como después lo multiplico por 3, vale 3. Ahí vieron que les define en el práctico, dice parte entera de X vale. Ven que O les voy a leer sea, la gráfica de la parte entera es una escalera, básicamente. exactamente. La gráfica de parte entera de X es una escalera. Y lo que Sí, está haciendo es multiplicarlo por 3 exactamente. acá f de x. Entiendo. Sí, ahí va. Pero lo podemos ver para todos. Si yo quisiera dibujar parte entera de X, vamos a hacer un poquito más. Ahí va. No sé por qué está ahí. A ver. No, este me queda más chiquito. Buah. Ay, perdón, estoy haciendo los esfuerzos máximamente. Bueno. Parte entera de X es esto, va a ser una escalerita. Hacia los positivos me da así. Y hacia los negativos me da para acá. ¿Sí? O sea, es una escalera que va para los dos lados, ¿sí? Y siguen, ¿no? Los escalones. Pero la idea es eso, por ejemplo, ¿cuál es si hago parte entera de menos un medio, ¿cuál es el menor entero más cercano de menos un medio? Es menos 1, porque es el menor entero, ¿sí? Si me tomo la parte entera de menos 3 medios, me va a dar
2, ¿sí? Menos 2, perdón. Lo mismo para el Pero, o otro lado. sea, que cuando lo graficás es como una constante, tipo, por más de que. Cuando lo graficás es constante a trozos la parte entera de X. Exactamente. Pero, ¿y eso es en todas? En tipo A, B, C, D, en todas. No, no. Esa es la definición de parte entera. Después depende de lo que me estén diciendo. En este Claro, caso, en pero. este ejercicio, que me dicen, primero hago la parte entera de X y después multiplico, claro, X entre paréntesis rectos quiere decir parte entera, Facundo, muy bien. En este ejercicio que es 3 por parte entera de X, quiere decir, primero tomo la parte entera de X y después lo multiplico por 3. Entonces, en este caso, solo estamos haciendo entre 0, 1 y 2, ¿no? O sea, de las otras me olvido. Y lo que decimos es, entre 0 y 1, parte entera de X vale 0, o sea que cuando lo multiplique por 3 me quedan 0. Y entre 1 y 2, parte entera de X vale 1, entonces cuando lo multiplico por 3 me queda la constante allá arriba. ¿Sí? Después la parte siguiente es diferente, porque hago 3 por X y después hago la parte entera. Entonces ahí vamos a tener que pensar un poquito más. Pero bueno, vamos primero con esto. ¿Cuánto vale la integral de 3 por parte entera de X? Pero, ¿ese que dijiste es el 3 o el F? Digo, ¿el E o el F? Ese que dije, no, 3 por parte entera de X es el E. La parte siguiente va a ser 3X y después parte entera, pero vamos de a poquito. Entonces, el área bajo la gráfica es 3, ¿no? Es el área de este rectangulito. ¿Sí? ¿Sí? Uy. Es esta área. Bueno, más o menos. Es esa área que va a valer 3, ¿no? 3 por 1. Parte entera. Claro. No, se llama parte entera eso. Existe el término parte entera. Me pasa que nunca lo habían leído, pero se le dice parte entera de X. Bueno, ahora sí vamos con el F, que es parte entera de 3 por X. ¿Sí? Perdón, ahí va, ahí. Ahora sí vamos a cambiar y vamos a hacer parte entera de 3X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar para hacer parte entera de 3X? ¿En qué valores cambia o sea, en qué valor pasa a ser 1, en qué valor pasa a ser 2? Y así. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿para qué valores desde X? Vamos de a poquito. ¿Para qué valores de X hacer 3X y después tomar parte entera vale 0? Para los que están entre 0 y 1. Ay, ¿se me quedó sin audio o fui yo? ¿Estamos ahí? ¿Estoy ahí o no estoy más? Sí, sí. ¿Escuchan? ¿Sí? No está. Entonces, estaban diciendo, ¿para qué valores de X parte entera de 3X va a valer, o sea, ahí va a valer 0? ¿Qué valores tiene que tomar X para que parte entera de 3X sea 0? Para ¿Debe los ser un valores tercio? que están entre 0 y 1. Para los valores que 3X da 1. O sea, si 3X da 1, ahí va, ahí dijeron, entre 0 y un tercio, ¿no? O sea, hasta 0 y un tercio va a valer 0. Después, ¿para qué valores de X parte entera de 3X va a valer, bueno, 1, sí, 1.
Entre 1/3 y ¿cuánto? 2/3. Y 2/3. Muy bien. Entre 1/3 y 2/3. Ahí va a valer 1, digamos. Y después, ¿qué valor va a tomar? Después 2 de 2/3 a 1. Sí. Y tenemos un 3. patrón, ¿no? Sí, Sí, ahí y va. va subiendo de a 1 cada 1/3. Y voy subiendo de 1 hasta 6, ¿no? Hasta 5 en realidad. Hasta 5. Bueno, ahí me quedé sin. Me quedé sin espacio, como si fuera tan difícil hacer esto. Bueno. No sé qué pasó ahí, que dejé en blanco. A ver. Y, yes. Ahí va, ahí seguimos agregando, ¿no? Partecitas de estas. Hasta el 5, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cuánto va a valer? No sé si dice bien. Acá, ¿no? Estoy acá. Sí, lo que hicimos, Pilar, fue fijarnos cómo iba variando el valor parte entera de 3x. Entonces, nosotros lo que sabemos es que parte entera, la función, cuando tomo parte entera de algo, cambio de valor cada vez que me encuentro con un número entero, ¿sí? Entonces sabemos, por ejemplo, que 3 por 0 da 0. O sea, que parte entera de 0 va a dar 0. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo parte entera de 3x va a dar 0? Entonces decimos, eso va a seguir siendo el 0 hasta que 3 por x valga 1. Entonces, ¿para qué valor de x 3 por x vale 1? Para 1/3. Entonces, en 1/3, parte entera de 3x va a dejar de valer 0 y va a pasar a valer 1, que es el primer escaloncito que tenemos acá. ¿Me venís siguiendo hasta ahí, Pilar? Está. Entonces después nos preguntamos cuándo va a volver a cambiar de valor, ¿no? Entonces es cuando 3x llegue hasta 2. Y bueno, ¿dónde empieza a valer 2? Cuando x valga 2/3. Y así sucesivamente me queda una escalerita que se va subiendo. Entonces ahora la integral, ¿qué es? Es la suma de todos estos rectangulitos, ¿no? Y ahí me quedó un está de vivo esto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora que entendiste, díganme cuánto da. ¿Cuánto da? Bueno, supongo que estos tienen todos el mismo ancho, ¿no? Da 5. ¿Dio 5 toda la suma? ¿Están de acuerdo? No es 3. Ay, estoy re perdida. No sé, ¿qué suma tienen que hacer? A ver. Es 1/3 más 2/3 más 3/3 más 4/3 más 5/3. A ver. No. El primer O sea, rectángulo lo es la mide. sumatoria de los naturales multiplicado por 1/3. La sumatoria de los naturales. O sea, multiplicado por un hasta tercio. 5. Hasta Pero no 5, era ¿no? solo 3 por 1, porque Que te da quedaba. 15 por 1/3, da 5. Pero si ¿No no es hay que que hallar el desde área. 0 a 1 queda 0 y después de 1 a 2 queda 3? Entonces es 3 por 1, 3. No, Pero no, no va a no, ser porque lo que 1/3 por 1 de altura, 2/3 por 2 de altura, 3 Claro, tercios eso por tenés que 3 de hacer. altura. Y bueno, exactamente, tengo que sumar cada uno de estos rectangulitos. ¿Sí? Entonces, el primer rectangulito, como bien decían, es 1/3 por 1 de altura. El segundo rectangulito es de vuelta 1/3, porque la base siempre es 1/3, pero lo multiplico por 2. El tercer rectangulito es 1/3 de vuelta, pero por 3. 1/3 de vuelta por 4 y 1/3 de vuelta por 5. Por eso por ahí proponían sumar los naturales
del 1 al 5 y después dividirlo entre 3. ¿Sí? No se preocupen que para contar cuadraditos vienen los ejercicios del final. Pero no era la escalera que habías puesto vos hoy, que era desde 0 a 1, 0 y después desde 1 a 2 daba 3 y ya está, ¿no No, era eso esa nomás? escalera era la de 3 por parte entera de X. ¿Y cuál estamos haciendo Ahora, ahora? ahora el F, el Ah, está en el era de 3 de X. otro. Claro. Está en el otro, está. Claro. Por eso nos queda esta escalerita más finita, porque se nos achican los lugares donde cambia la gráfica de valor. ¿Sí? Ah, pero el anterior sí da 3 entonces. En la anterior sí da 3. Perdón. Ahí va. ¿Y este qué valor habían dicho que daba entonces? 5. 5. Da 5, estamos bien. Entonces, vieron que solo con cambiar parte entera del lugar nos cambió un montón el resultado de la integral. ¿Sí? La idea de los otros dos, del G y el H, es que sigan así. ¿Sí? O sea, es que vayan viendo cuándo van cambiando de cómo va funcionando parte entera. Como verán, de vuelta, este es otro de los ejercicios que usamos un tipo de ejercicio como excusa para que practiquen también alguna otra cosa de la vida. ¿Sí? Pero bueno, el G y el H se los dejo de deberes para que los piensen en su casa. ¿Sí? La idea es pensar estas cosas que estuvimos pensando, pero bueno, a poquito. Facundo, vos que tenías ganas de contar cuadraditos, justamente la idea del ejercicio 7 tiene que ver con eso, con más o menos contar cuadraditos para encontrar valores. ¿Sí? O sea que, de vuelta, seguimos sin hacer primitivas, pero tienen que contar cuadraditos. El 7 y en el 8 también. En el 8 van a tener que contar cuadraditos, así que lo que les conviene capaz es imprimirse el práctico y pintar. ¿Sí? Después, justamente, la idea es que hayas esa recta que cumple el valor medio para integrales, pero ¿de qué manera? Gráficamente. Porque no tienen la forma de la función, no la saben cuál es. Entonces, tienen que contar los cuadraditos para después poder dividir entre 6 y encontrar cuánto valdría aproximadamente esa C. ¿Sí? Va por ahí. Después sí, ¿no? El otro ya va por aplicar más la definición de integral, que viene, algunas vienen de seguir dibujando cuadraditos y otras es de aplicar las integrales. Pero me parece que no es, igual eso lo podemos hacer la clase que viene y las aplicaciones también. Pero, ¿qué les iba a decir? Son bastante, eso, me parece que no les van a costar en general hacerlos. Déjenme ver que había pensado otro que estaba bueno, que capaz. Sí, hay grupos, a ver quiénes están ahí. Tienen en 20.000 cosas, en 20.000 lugares. Dale, Cristian. Mientras tanto, lo invitan a Facundo a alguno de los grupos donde hacen cosas de cálculo. Facundo creo que no te quieren invitar. No es que yo... No es que no quiera que estudies con el resto, pero no sé. Me parece que me falta Micaela. Es la que une a todos. Ah, no, ahí estás, Micaela. Te hacen bowling, en vez de bullying. O sea, está tan calladita, Micaela, ¿estás ahí o dejaste grabando? Micaela debe haber dejado grabando y se fue. Ahí va, en Discord están. ¿Y en Telegram no tienen también? No, en Discord. Eso, Franco, que. Hola, Franco, volvé. Que Facundo pregunta a grupos que haya que hagan cosas de cálculo.
Esperen, porque encontré una alternativa, que es que lo que sí se me comparte es el keynote. ¿Ahí le pasaron? Bien. Y por ahí me habían pedido el 5. Ahí va. Bien. Entonces ahora va a llegar con un poco más de delay, pero por lo menos puedo ir dibujando con el lápiz. ¿Cuál era el que querían? El 5B. Pedía Cristian. Cristian, el 5B. Ahí va, entonces nos dice, bueno, vamos a empezar por el 5A. Lo que nos pide es que si tenemos f de x, bueno, f de x igual a la integral desde, esperen que me perdí, acá, desde 0 a x de una de estas funciones, ¿no? En este caso, de f sub i t de t, nos pide que la escribamos explícitamente, ¿sí? Entonces vamos con el primer caso, que nos dice que la función a es f1 es t más 1. Entonces, primero que nada, ¿cómo es la forma de esa función? Entonces ahora vamos a hacer esto, ¿no? De vuelta la graficamos, porque me voy a traer de la... Es una recta, ¿no? Ahí va, es una recta. ¿No es una recta como y igual x, pero solo subida uno para arriba? Exactamente. Como y igual x, pero subida... Ay. Es y igual x, pero subida para arriba. Ay, perdón. Esta sería igual a x, pero subimos 1 para arriba, entonces nos queda... Ahí. Esto es la función t más 1, ¿no? Entonces, si yo me paro en un punto t cualquiera, la idea es esto, ¿no? Es... Esperen, ¿y entre qué y qué valor me dice que es la integral? Entre 0 y x, ¿no? O sea que me paro en un t cualquiera, mayor que 0. Entonces, ¿cómo es la función abajo de la gráfica para un t cualquiera? Esto es un t cualquiera, ¿sí? Ok. Bueno, ¿cómo me queda la integral desde 0 a f sub i de eso?
¿No sería t más un medio? Exactamente, sería t más un medio. Sí. Sería t No, yo más un no medio. entiendo la notación de f, i, de t, y después por qué es t más 1. En realidad, f, i de t es porque hay tres funciones diferentes en el ejercicio, f1, f2, f3. Entonces, ahora que estamos en la integral de... En el ejercicio A, lo que estamos haciendo es la integral de f sub 1 de t. O sea, lo que estamos haciendo es integrar desde 0 a x la función t más 1. ¿Sí? Entonces, el área que estamos hallando es es esa que está ahí. ¿Sí? Es este pedacito. Es el trapecio este. ¿Lo ven? Este es para un t cualquiera. ¿Alguien ve el trapecio? Integral. Porque yo no lo veo. No, no se ve. No se ve la gráfica ahora. ¿No se ve la gráfica? ¿Por qué no se ve la gráfica? Ah, porque se me duplicó. Ahora sí. Sí. Porque se me desincronizó. Hoy no está conmigo la tecnología para mí. ¿No? Esperen que... Un segundo. Acá tengo la gráfica. Ya la traigo acá. Acá. Listo. Ahora. Ahora sí, ¿la ven? La gráfica y el pedazo de integral. Sí, se ve. Sí, ahora se ve. Bien. Entonces lo que estamos integrando es eso. ¿Sí? Bueno, está pasando todo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es la integral desde 0 hasta x? Perdón, puse un t, pero eso es un x en realidad. Es desde 0 hasta x de esa gráfica. ¿Cuánto da la integral? Si yo integro desde 0 hasta un x cualquiera. T más ¿Infinito? un medio. No. Ah, no, nada. Ahí va. ¿Cómo saco esa integral? ¿Qué es? ¿No es x por x más 1 sobre 2? Es x por x más 1 sobre 2. Sí. ¿Qué usaste? ¿El área de qué? ¿Del triángulo? Un triángulo, pero ojo, porque eso es un triángulo o es un trapecio. Es un trapecio. Yo lo que hice fue dividir el trapecio en dos y me quedó un rectángulo abajo y un triángulo arriba. Y entonces hice, calculé el área del triángulo separado del rectángulo. Perfecto, eso es un muy buen recurso. ¿Alguien se acuerda cómo era el área de un trapecio? Base mayor más base menor por altura dividido 2, ¿no es? Exactamente, base mayor más base menor por altura dividido 2. ¿Cuánto vale la base mayor de este trapecio? X más 1. X más 1. ¿Y la base menor cuánto vale? 1. 1. ¿Sí? Entonces me queda 1 más X más 1 multiplicado por ¿cuánto? Exactamente, Facundo, muy bien. Multiplicado por X, ¿sí? Todo dividido 2. ¿Y el t en dónde entra en todo esto? El t es porque le cambiamos t porque t es la variable de adentro de la integral. ¿Sí? La integral lo que nos dice es cuando estamos integrando t de dt, que son todos los valores que va tomando la variable entre 0 y x. ¿Sí? O sea, el t no lo usamos para nada porque ahora lo que nos importa es que estoy integrando desde 0 hasta x. Como dijo Facundo, en vez de estar integrando de 0 a 2 o de 0 a 3, estoy integrando desde 0 hasta un x genérico. Entonces mi función final, la f grande, va a depender de x.
Está bien. No, Franco, no te preocupes que ya te lo vamos a complicar más. ¿Sí? Entonces, la t en las integrales es lo que se llama una variable muda. O sea, si yo pongo que estoy integrando respecto de t, o respecto de u, o respecto de y, no importa, lo que estoy queriendo decir es que estoy recorriendo todos los valores entre 0 y x. ¿Sí? Y para decirle, darle un nombre a eso que me dice estoy recorriendo todos los valores, le pongo otra letra. ¿Sí? O sea, es como todas las rectas de esta manera. ¿Sí? O sea, todas estas rectitas que están, es como que me voy moviendo desde 0 hasta el x. ¿Sí? O sea, son todas estas rectitas, son todas las que voy acumulando hasta llegar a x. ¿Sí? Depende, Franco. A veces sí la puedes reducir a rectángulos, a veces no. Pero lo que está bueno de ser, de como ingeniero, por ejemplo, es que muchas veces les va a pasar eso. Bueno, no todos tienen que calcular áreas, no todas las ramas de la ingeniería. Pero, por ejemplo, en ingeniería civil, para calcular un área que están mirando, por más que sea irregular, si más o menos pueden aproximarla por algún rectángulo y un triángulo, pueden sacar a veces alguna medida aproximada, ojo, por más que no sea para darse cuenta si le están errando por mucho. Eso puede llegar a ser útil. Ahí va. Entonces, la integral, vamos a borrar esto, le pongo contexto. A mano, ¿no? Pero la integral lo que nos queda entonces dijimos, va a ser 1, que es la base menor, más x más 1, que es la base mayor, multiplicado por la altura, que es x, y todo eso dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, la f grande en este momento, para este ejercicio, nos queda eso. ¿Sí? Que si hacer las cuentas, es lo mismo que poner x por x más 2. Todo dividido 2. Y bueno, empezamos con entre paréntesis. ¿Sí? Esto es la parte A. ¿Cuál es mi especialidad? ¿En qué trabajo yo? No soy ingeniera. Yo trabajo en matemática aplicada a genética. Nada que ver de las cosas que te podía responder. En genética de poblaciones, que es un poco tratar de aprender cosas del pasado de las poblaciones a partir de ADN de individuos. O también trabajo en cosas de predicción genómica, que es al revés, es tratar de... Sí, con el coronavirus estoy trabajando un montón. Pero un poco fuera de lo que hago mi área, más en la parte de análisis de datos. Y predicción genómica es al revés, es por ejemplo tratar de predecir, no sé, si tenés una tropa de vacas y tenés que elegir cuál es el mejor toro para que después que se reproduzca y las vacas que tengan como hijas sean buenas lecheras, entonces tratar de predecir cuál es, a partir del ADN del toro, cuál va a ser el mejor toro para eso en función de bases, en función de otros. Eso en realidad es otra parte de la evolución, porque yo no estudio no estudio dónde se codifican exactamente cada una de esas cosas. Son cosas más de evolución, más a otro nivel. Pero lo que se va viendo es eso. Si cuando pierden funcionalidad no los precisás, podés ir de a poco perdiéndolas. Aunque el apéndice hace millones de años que no tiene, bueno, millones no, miles que no tiene función y sigue estando ahí. Entonces, de ahí a que los perdamos va a pasar mucho tiempo. Pero... ¿Y qué estudiaste para hacer eso? ¿Qué estudié para hacer esto? Sí. Sí, estamos en la sección vida de Maine. Bueno, usemos 5 minutos de vida de Maine. Nada, estudié licenciatura en matemáticas en Uruguay y mientras estaba haciendo la licenciatura teníamos que hacer 2 materias de otras ciencias en las que se aplique matemática y ahí fue ahí medio forzado, pero cursé genética y evolución. Sí, en ingeniería biológica se hacen otras cosas, pero se puede terminar haciendo las cosas que hago yo a partir de ingeniería biológica. A veces ingeniería biológica va más hacia la parte más mecánica de algunas cosas. Pero sí,
todas las cosas, a ver, muchas cosas no importa por dónde empiecen el camino, lo pueden ir modificando para ir llegando a eso. Sobre los test de ancestría, Facundo, no es que se pueden hacer, sí, hay alguna empresa que lo puede hacer, y en realidad justamente es bastante como reconocimiento de patrones lo que se hace, te fijas muchos lugares del ADN de la persona y lo comparás con bases de datos que existen mundiales de individuos con diferentes ascendencias. Entonces lo que te fijas es tus pedacitos de ADN con qué machean más cerca. Entonces decís, bueno, en realidad este pedazo lo más probable es que venga de una población europea, este pedazo lo más probable es que venga de una población nativa, este pedazo lo más probable es que venga de una población africana. Entonces después de que mirás todos los largos de los pedacitos, sacás los porcentajes de... Esa es una manera, los porcentajes de la ancestría, de qué lugares vienen. Cuando tenés buena información a nivel de países o regiones más chicas, lo puedes hacer a partir de regiones más chicas. Hay otras cosas que se pueden hacer incluso con herramientas un poco más fáciles, sin tener que mirar cada pedacito, sino que se hace como graficando todo junto. Sí, de hecho estamos haciendo un estudio que es Urugenomes, es un proyecto en el que estoy trabajando, que lo que hicimos fue justamente secuenciar individuos que decían que tenían ancestría nativa, por ejemplo. En realidad hicimos 3 fases. Uno fue 10 individuos con ancestría nativa, otro fue 10 individuos con ancestría africana y otro fue 30 individuos de la población general. Ahora en realidad estamos terminando la primera parte, que es solo estudiando los primeros 10. No me voy a hacer famosa por esto. Y ahí justamente vimos que la mayoría de los individuos tienen más ancestría nativa de la que ellos declararon. O sea, ellos en general conocían que tenían un abuelo nativo por un lado, por la madre o por el padre, pero muchos de ellos de hecho tenían ancestría nativa desde sus dos, tanto de la madre como del padre. Y después en la fase 2, justamente lo que vamos a ver es, que en realidad lo estamos viendo, lo que pasa es que todavía tenemos que escribir los resultados, es un poco según dónde fueron muestreados los individuos, qué componente nativa tienen. Y ahí hay como un gradiente sur a norte, o sea, cuando más al norte nos vamos, bastante más aumenta el porcentaje de ancestría nativa. Y eso en realidad tiene pila de consecuencias médicas, por ejemplo, de que hay condiciones, enfermedades que son más prevalentes en unas poblaciones y en otras, entonces conocer cómo es la mezcla de poblaciones es importante porque después te ayuda a deducir cuáles son las enfermedades que deberías estar encontrando en diferentes regiones del país, por ejemplo. O sea, perfecto. Sí, por suerte se ofrece bastante gente, pero el tema de la ciencia es que después necesitamos plata para secuenciar, que sale bastante caro cada individuo. Y después analizarlo también lleva un montón porque hay que tener, son muchas letritas, ¿no? O sea, cuando juntamos toda la información del ADN, claro, ahí es donde se complica la cosa, Franco. Y no, nada, y después lo otro que necesitamos es poder de cómputo, pero bueno, ahí por suerte está el clúster UI que se puede usar bastante. Pero nada, hay que analizar todos esos datos que son datos bastante grandes cuando empezamos a juntar. Exactamente, en eso trabajamos por la universidad, por eso pedimos plata, no para nosotros. Nosotros ya colgamos no, en esto fueron fondos coreanos, en realidad fue un proyecto que se hizo con fondos coreanos, de Corea del Sur, sí, con gente, en realidad los que hicieron el proyecto son gente que está en el Instituto Pasteur y yo colaboro con ellos. Y hay una empresa uruguaya, sí, que hace, pero lo que trata más que nada es de trabaja sobre todo en buscar enfermedades raras, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad que es muy rara, tratar de encontrar la base genética de esa enfermedad. Muchas veces es útil porque lo conozco de nombre, nos conocemos más o menos todos. Creo que es una generación más grande que yo de Facultad de Ciencias, pero él hacía bio. Y hay un montón de gente que trabaja en genética en Uruguay. Sí, bueno, una vez hago la propaganda. Synlives justamente lo que hace es eso, es buscar, trata de predecir,
por ejemplo, puedes hacerte un estudio de todo tu genoma o de todo el exoma, que es como la parte codificante, y te puede decir con qué o sea, enfermedades en las que tengas mayor probabilidad, por ejemplo. Por ejemplo, si tienes mayor probabilidad de un tipo de cáncer o de diferentes cosas según lo que haya en tu ADN, pero que buscan eso. Y otras es eso, en casos sobre todo en niños de enfermedades raras que no tienen diagnóstico, tratan de ayudar a encontrar los diagnósticos buscando variantes raras que tengan en su información genética, y eso a veces, según donde estén esas variantes, les puede hasta ayudar a encontrar tratamientos. Pues eso son algunas cosas que se hacen. Sí. Bueno, y eso es lo que hago. Ya se sacaron la duda, pero bueno, aparte hablo con otra gente, por eso puedo decir lo que son otras ingenierías, más allá de lo que hago yo. Y bueno, y ahí se trata. Pero sí, hay un montón de cosas que se hacen en Uruguay y no tenemos ni idea que se hacen. Mucho más de lo que creemos y mucho más de nivel mundo. ¿Vieron? Y no, y sí, eso es lo que tienen los docentes de facultad, todos investigamos en cosas y damos clase. Y bueno, nada, y eso está bueno, de darles clase a los ingresantes, está bueno tratar de contarles más allá de la parte de enseñanza, de cosas que sepan que pueden llegar o que pueden llegar a ser, o nada, que hay un futuro más allá de cálculo 1 y que estas cosas, aunque no lo crean, que parecen súper básicas, se usan un montón. En realidad está bueno porque hay un montón de cosas que es un montón que no pienso, entonces dar clases de cálculo 1 está buenísimo. Y bueno, vayan preguntándoles, por favor. Y sí, lo que está bueno es eso, es que estudiando ingeniería, a ver, es re difícil que sepan a la edad que tienen hoy qué es lo que quieren trabajar por el resto de su vida. Capaz que algunos lo saben, pero lo que es súper importante es que sepan que la formación que están teniendo hoy les abre un abanico bastante grande de cosas que van a poder hacer. Entonces, nada, preocúpense por ir avanzando y ir encontrando el camino. Y capaz que no es lo que entraron a la facultad y pensaban que iba a ser una cosa, pero encuentran otra cosa que les copa y pueden ir para ahí. Y nada, eso es lo bueno de la facultad, que tiene como mucha transversalidad, entonces pueden ir eligiendo bastante del camino al andar. Y si un día tienen que perder un año porque quieren cambiarse de una carrera a otra porque se dieron cuenta que preferían otra carrera, háganlo, porque un año en la vida no va a ser nada. Así que bueno. Bueno, los dejo, que como siempre llego tarde a la otra clase, que me quedo charlando con ustedes. Exactamente, pero la manera de ir conociéndolas es eso, es preguntando y acercándose a lo que les parezca que puede ser interesante. Pero sepan que las oportunidades, sobre todo en ingeniería, en análisis de datos, todas esas cosas en Uruguay, hay infinitas. Así que sigan, pero primero hay que aprender a hacer integrales antes de todo. Así que vamos arriba. Nos vemos el miércoles. Chao, profe. Chao. Nos vemos, profe.